Las disputas territoriales sobre islas son un fenómeno que ha marcado la historia política y estratégica de muchos países. Aunque algunas parecen pequeñas o remotas, su control tiene implicaciones enormes en términos de economía, seguridad y geopolítica. En muchos casos, estas islas se encuentran en rutas marítimas clave, poseen recursos naturales estratégicos o representan un símbolo de soberanía y poder nacional. A lo largo del mundo, ciertos territorios insulares se han convertido en puntos de tensión que no solo afectan a los países directamente involucrados, sino que también interesan a organizaciones internacionales y otras naciones con intereses económicos o militares en la región. La complejidad de estas disputas refleja cómo la geografía, la historia y la política se entrelazan, mostrando que un territorio aparentemente pequeño puede tener un impacto global significativo. Suscríbete para no perderte próximos videos sobre geopolítica y territorios estratégicos. Y descubre cómo lugares remotos pueden cambiar el poder mundial. La primera isla que revisaremos es Taiwán, ubicada frente a la costa sudeste de China, separada por el estrecho de Taiwán. Su relevancia estratégica es enorme debido a su posición en el Pacífico, controlando rutas marítimas esenciales para el comercio internacional. Desde 1949, Taiwán mantiene un gobierno autónomo, mientras que China lo considera una provincia separatista. Esta discrepancia ha generado tensiones constantes, con maniobras militares, sanciones y ejercicios de disuasión en la región. La economía de Taiwán, basada en tecnología avanzada, manufactura y exportaciones, convierte a la isla en un nodo crítico para la producción global de semiconductores y otros componentes electrónicos. Su geografía combina áreas urbanas densamente pobladas con montañas y bosques que complican la defensa territorial, obligando a estrategias militares sofisticadas. Además, la población taiwanesa ha desarrollado un fuerte sentido de identidad y resiliencia, adaptándose a la presión constante de la amenaza externa, al tiempo que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con países que apoyan su autonomía. La isla, aunque limitada en tamaño, se convierte así en un epicentro de poder económico y geopolítico, y su control tendría implicaciones directas sobre la economía y la seguridad del Pacífico Occidental y del mundo entero. La siguiente es Chipre, ubicada en el Mediterráneo oriental, al sur de Turquía y al oeste de Siria y Líbano. Su posición le confiere un valor estratégico importante, ya que se encuentra en una encrucijada de rutas marítimas entre Europa, Asia y África. Chipre está dividida políticamente desde 1974, con el norte bajo control de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre y el sur gobernado por la República de Chipre, reconocida internacionalmente. La intervención turca y la división política han generado décadas de tensión, con disputas sobre fronteras marítimas, exploración de recursos y derechos de pesca. Las aguas alrededor de Chipre contienen reservas de gas natural y otros recursos estratégicos, lo que incrementa la complejidad de la situación. La isla combina ciudades modernas con zonas rurales, y su infraestructura refleja la división política y las limitaciones que impone el conflicto. La presencia de bases militares extranjeras y la vigilancia constante por parte de las potencias regionales subrayan su importancia en términos de seguridad y estrategia. Además, el turismo y la economía local dependen en gran medida de la estabilidad de la región, lo que convierte cada decisión política y militar en un factor que puede alterar la vida diaria de sus habitantes y la dinámica regional. La historia de Chipre muestra cómo la geografía puede convertir un territorio aparentemente pequeño en un actor crucial para la seguridad, la economía y la diplomacia internacional. Y ahora las Islas Malvinas, situadas en el Atlántico Sur, a 600 kilómetros de la costa de Argentina, son otro ejemplo de la importancia estratégica de ciertos territorios insulares. Administradas por el Reino Unido desde 1833, las Malvinas son reclamadas históricamente por Argentina y este conflicto alcanzó su punto crítico con la Guerra de 1982. Más allá del pasado militar, la relevancia de las Malvinas radica en sus recursos naturales y su ubicación geográfica. Sus aguas son ricas en pesca, y la exploración de petróleo y gas en sus alrededores ha aumentado la atención internacional sobre la región. La posición de las islas permite controlar rutas marítimas del Atlántico Sur, proyectando influencia sobre un área amplia y estratégica que conecta con territorios antárticos y subantárticos. La población local, aunque reducida, depende de la administración británica para infraestructura, economía y servicios, pero la importancia geopolítica de las Malvinas supera ampliamente el tamaño de sus asentamientos humanos.
La presencia de instalaciones militares y la capacidad de control territorial muestran cómo un archipiélago remoto puede convertirse en un elemento clave para la seguridad y los intereses estratégicos de naciones poderosas. La disputa sigue vigente en foros internacionales, demostrando que incluso territorios insulares aislados pueden tener relevancia global, y que los factores históricos, económicos y geográficos se combinan para mantener estos conflictos activos. Entre los territorios insulares que siguen siendo foco de tensión global, Dokdo, también conocidas como las Islas Liankurt, se sitúan en el Mar del Este, entre Corea del Sur y Japón. La soberanía de estas pequeñas islas rocosas ha sido motivo de disputas históricas debido a su ubicación estratégica y a la riqueza de los recursos marítimos que las rodean, especialmente pesca y potenciales yacimientos submarinos de hidrocarburos. Corea del Sur administra Dokdo, con presencia militar y una pequeña estación de vigilancia, mientras Japón reclama formalmente su soberanía. Más allá de los límites territoriales, la disputa afecta la política diplomática, la economía pesquera y la percepción nacional de identidad en ambos países. La geografía de Dokdo, con acantilados escarpados y un clima oceánico severo, hace que el acceso sea difícil y la defensa relativamente fácil para quienes logran controlar las islas, generando un equilibrio delicado entre fuerza y diplomacia. Los habitantes del continente cercanos observan constantemente las maniobras navales y los ejercicios militares, conscientes de que el control de estas rocas afecta no solo recursos naturales, sino también la proyección de poder en la región del Pacífico noroccidental. Otra isla que genera conflicto es la isla de Senkaku, ubicada en el Mar de China Oriental, al noreste de Taiwán y al este de China continental. Administradas por Japón, las Senkaku son reclamadas por China y Taiwán, convirtiéndolas en un epicentro de tensiones marítimas. Su importancia no radica únicamente en el territorio en sí, sino en las aguas circundantes, ricas en pesca, y en los posibles depósitos de gas natural y petróleo. La isla es un ejemplo claro de cómo el control de un territorio aparentemente diminuto puede tener repercusiones sobre la seguridad energética y la libertad de navegación en uno de los mares más transitados del planeta. Las disputas han llevado a enfrentamientos diplomáticos constantes, patrullas navales y ejercicios militares, pero también a negociaciones indirectas y acuerdos temporales de no confrontación para evitar escaladas abiertas. Su geografía volcánica y escarpada, con acantilados que caen directamente al mar, hace que la construcción de infraestructura y el asentamiento humano sean extremadamente limitados, reforzando la idea de que lo valioso no siempre es el terreno habitable, sino lo que rodea el mar territorial y los recursos que éste ofrece. La otra isla que sigue siendo centro de conflicto es la isla de Hainan. Aunque actualmente administrada por China, su historia refleja la complejidad geopolítica de la región del Mar del Sur de China. Hainan se encuentra al sur de la China continental y es la isla más grande del país. Si bien hoy su soberanía está consolidada, durante décadas fue objeto de interés estratégico por potencias extranjeras debido a su ubicación en rutas marítimas esenciales, su potencial económico y su cercanía a territorios en disputa en el Mar del Sur de China. La isla cuenta con una infraestructura militar significativa y un desarrollo económico acelerado que combina turismo, agricultura tropical y bases navales, transformándola en un núcleo estratégico para la defensa y la proyección de poder regional. Su posición permite controlar el acceso a mares disputados, influir en el comercio marítimo y proyectar influencia política y militar sobre territorios cercanos como las islas Paracelso y Spratly, donde la presencia de China genera tensiones con Filipinas, Vietnam y otros países del sudeste asiático. El conflicto sobre estas islas demuestra cómo el valor estratégico de un territorio no depende solo de su tamaño o población, sino de su ubicación, los recursos naturales circundantes y la capacidad de controlar las rutas marítimas adyacentes. Cada isla se convierte en un punto de negociación, confrontación y observación internacional. El interés de las grandes potencias no se limita a la posesión de la tierra, sino a la influencia que su control otorga sobre la región. Además, estas disputas no son solo militares o políticas, involucran economía, comercio internacional, seguridad energética y diplomacia multilateral. La historia de Dokdo, Senkaku y Hainan evidencia que la geografía insular puede transformar territorios aparentemente pequeños en actores clave de la geopolítica mundial. Las maniobras militares, patrullas navales y la infraestructura estratégica son elementos constantes que reflejan la importancia de estas islas más allá de sus dimensiones físicas. Las tensiones, aunque localizadas, tienen repercusiones que atraviesan continentes y océanos, afectando la economía global y la estabilidad regional.
Los recursos marítimos y energéticos, las rutas comerciales y la proyección de poder militar hacen que estas islas sean puntos neurálgicos de atención constante para gobiernos, analistas y organismos internacionales. Además, la vida humana en torno a estas islas, aunque limitada, está marcada por la constante vigilancia y la preparación frente a posibles incidentes. Guardacostas, militares y científicos participan en actividades que combinan defensa, investigación y administración de recursos naturales. Esto convierte a cada isla en un microcosmos donde política, economía, estrategia y geografía se encuentran de manera intensa y visible. La tensión permanente influye incluso en la cultura local y en la identidad nacional de los países involucrados, reforzando la idea de que un pequeño territorio puede representar un símbolo de soberanía y orgullo nacional. Estas 3 islas demuestran que los conflictos insulares no desaparecen con tratados temporales ni con acuerdos parciales. La interacción entre geografía, recursos y poder convierte cada roca, islote o isla en un punto estratégico de influencia. Desde el Pacífico hasta el Mar del Sur de China, la atención constante de gobiernos, militares y diplomáticos muestra que la geopolítica insular sigue siendo tan relevante hoy como lo fue a lo largo de la historia, y que la posesión de cada isla determina no solo el control del territorio, sino la capacidad de proyectar fuerza y proteger intereses económicos y estratégicos en toda la región. La isla de Senkaku ya dejó claro cómo un territorio pequeño puede tener relevancia estratégica global. Y siguiendo con este patrón, la isla de Sajalín, ubicada en el extremo oriental de Rusia, al norte de Japón, ha sido históricamente un territorio disputado por Rusia y Japón. Su importancia no radica solo en el control del territorio en sí, sino en su posición frente a rutas marítimas clave y la riqueza de sus recursos naturales, incluidos petróleo, gas y abundantes pesquerías. Sajalín es una isla alargada, con montañas y costas escarpadas que dificultan el asentamiento humano masivo, pero su valor estratégico ha atraído proyectos de inversión de gran envergadura, como el proyecto de petróleo y gas Sakhalin-I y Sakhalin-Tiedo, que involucra a empresas internacionales y refuerza la influencia rusa en la región. La isla también ha sido históricamente escenario de conflictos fronterizos y tratados entre imperios, y su control actual refleja la capacidad de Rusia para proyectar poder en el Pacífico Norte y asegurar acceso a recursos energéticos críticos. La geografía accidentada de Sajalín, combinada con su clima extremo y sus costas expuestas a tifones y marejadas, obliga a estrategias logísticas complejas y vigilancia constante para mantener la seguridad de los recursos y las infraestructuras. La población local, aunque escasa, depende de estas inversiones para la economía y la conectividad, mostrando cómo un territorio remoto puede tener relevancia directa sobre políticas energéticas y comercio internacional. Otra isla que mantiene disputas es la isla de Hainan, ubicada al sur de China continental en el Mar de China Meridional. Aunque administrada por China, su relevancia estratégica ha sido motivo de interés histórico y regional debido a su proximidad a territorios disputados como las islas Paracelso y Spratly. Hainan es la isla más grande de China y combina territorios montañosos con planicies costeras, sirviendo como base de proyección militar, centro de turismo y nodo económico. La cercanía de Hainan a rutas marítimas que conectan el Pacífico con el sudeste asiático convierte a la isla en un punto crucial para controlar la navegación, proteger recursos pesqueros y asegurar rutas de energía. Su infraestructura incluye puertos estratégicos, bases navales y aeropuertos que permiten una rápida movilización, mientras que la población local ha crecido en torno a la economía insular, que combina pesca, agricultura tropical y comercio internacional. La isla también se utiliza como plataforma para investigaciones científicas y monitoreo de los mares circundantes, reforzando la noción de que la geografía insular puede amplificar la influencia de un país en toda una región marítima. El próximo territorio es la isla de Juan de Nova, situada en el Océano Índico, entre Madagascar y Mozambique. Aunque es un territorio francés, ha sido objeto de interés de Madagascar por su posición estratégica y sus recursos marinos. La isla es pequeña y prácticamente deshabitada, con manglares, playas y arrecifes de coral, pero su ubicación la convierte en un punto clave para el control del tráfico marítimo en el Canal de Mozambique. La importancia de Juan de Nova no solo se limita a la navegación. Sus aguas son ricas en pesca y potenciales recursos petroleros, lo que atrae la atención de actores internacionales. La isla está protegida por autoridades francesas, que mantienen presencia militar ligera y regulaciones ambientales estrictas, evidenciando cómo un territorio aislado puede tener un papel decisivo en el equilibrio regional de poder y en la seguridad marítima.
La geopolítica de estas islas refleja un patrón constante. Aunque el tamaño físico y la población sean reducidos, la ubicación estratégica, los recursos naturales y la proyección de poder convierten a estos territorios en elementos de influencia decisiva. En todos los casos, la vigilancia, la inversión y la infraestructura militar o científica son esenciales para mantener la soberanía y maximizar los beneficios estratégicos que ofrecen. La interacción entre geografía y política hace que incluso los lugares más remotos se conviertan en epicentros de atención internacional, donde cada decisión sobre control, administración o inversión puede tener repercusiones a nivel global. Comenta cuál de estas islas te sorprendió más y por qué crees que su control genera tantas tensiones entre países. Sajalín, Hainan y Juan de Nova muestran además cómo las disputas no solo se limitan a reclamaciones históricas o conflictos armados, sino que involucran economía, tecnología, energía y diplomacia. Los recursos energéticos de Sajalín, las rutas de navegación alrededor de Hainan y la pesca y exploración de Juan de Nova obligan a los países involucrados a combinar estrategia militar, inversiones sostenibles y relaciones diplomáticas cuidadosas. Cada isla sirve como ejemplo de cómo un territorio puede ser mucho más que un simple pedazo de tierra. Se convierte en un instrumento para proyectar influencia, asegurar recursos y garantizar control sobre áreas estratégicas críticas. Los conflictos alrededor de estas islas también reflejan la complejidad de la geopolítica moderna. No basta con tener soberanía nominal. La presencia física, la vigilancia, el acceso a recursos y la capacidad de responder rápidamente a cambios políticos o naturales son esenciales para mantener el control. Por eso, cada decisión sobre Sajalín, Hainan o Juan de Nova está profundamente interconectada con la seguridad regional, el comercio internacional y la estabilidad de los mares circundantes. La interacción entre estos territorios demuestra que la geografía estratégica moderna no se mide únicamente por superficie o población, sino por ubicación, recursos y capacidad de influencia. Los países que poseen o controlan estas islas deben invertir en infraestructura, defensa, monitoreo ambiental y diplomacia constante para mantener sus ventajas, mostrando que un territorio remoto puede tener un impacto desproporcionado en la economía, la política y la seguridad internacional. Aunque Sajalín, Hainan y Juan de Nova sean geográficamente distintos y estén situados en océanos y mares muy lejanos entre sí, todos comparten un denominador común. Su control define rutas de transporte, acceso a recursos y capacidad de proyección de poder en sus regiones. Su historia, geografía y uso actual ilustran perfectamente cómo un pedazo de tierra aislado puede convertirse en un actor crucial de la política global, afectando decisiones que van mucho más allá de sus costas. Ahora vamos con la isla de Hans, ubicada en el estrecho de Corea, entre Corea del Sur y Corea del Norte. Es un territorio que, a pesar de su tamaño reducido, ha mantenido una relevancia estratégica y política significativa durante décadas. Su ubicación geográfica la convierte en un punto de control natural del tránsito marítimo en el Mar Amarillo, siendo esencial para la seguridad regional y la vigilancia de rutas de pesca, comercio y tránsito naval. Aunque mide apenas un par de kilómetros de extensión, Hans ha sido foco de tensiones históricas debido a su posición entre dos naciones con relaciones extremadamente complejas y una historia de conflictos armados. El control de la isla es disputado debido a su valor simbólico y estratégico. Corea del Sur mantiene presencia militar permanente, incluyendo instalaciones para la vigilancia marítima, sistemas de defensa y pequeños destacamentos que aseguran la soberanía del país sobre el territorio. La isla también es utilizada como plataforma para monitorear el tráfico naval de Corea del Norte y actividades sospechosas en el mar circundante, siendo un elemento clave para la defensa costera y la seguridad nacional surcoreana. La proximidad de Hans a las rutas de pesca más productivas y a zonas con recursos marinos hace que su control no sea únicamente militar, sino también económico, ya que garantiza el acceso seguro a estas áreas de gran importancia para la economía local y la industria pesquera. A nivel histórico, Hans ha sido escenario de incidentes y tensiones entre ambas Coreas, especialmente durante las décadas posteriores a la Guerra de Corea, cuando la demarcación de fronteras marítimas era menos clara y el control efectivo del territorio estaba en disputa. Estos episodios reflejan cómo incluso un territorio pequeño puede convertirse en un elemento de negociación, presión y conflicto diplomático entre estados vecinos. La isla sirve como recordatorio de que, en geopolítica, no siempre se trata del tamaño físico de un territorio, sino de su ubicación estratégica, su capacidad para proyectar poder y su relevancia para la seguridad nacional.
La vida en Hans es extremadamente limitada debido a su tamaño y su carácter militarizado. No hay población civil permanente y las operaciones se centran en el personal militar que rota constantemente. Sin embargo, el impacto de la isla se extiende más allá de sus residentes temporales. Determina las políticas de seguridad marítima, influye en la planificación de ejercicios militares y afecta decisiones diplomáticas relacionadas con Corea del Norte. La isla funciona como un observatorio avanzado, donde cada movimiento en los alrededores es monitoreado y analizado para prevenir incursiones, garantizar la protección de la soberanía surcoreana y mantener la estabilidad de la región. Además, la geografía de Hans es compleja pese a su pequeño tamaño. Posee acantilados rocosos, costas expuestas a marejadas y corrientes fuertes, lo que hace que el acceso sea difícil y refuerza su valor defensivo natural. Estas características geográficas obligan a Corea del Sur a implementar medidas logísticas específicas para suministros, mantenimiento y rotación del personal, y han convertido a la isla en un caso de estudio sobre cómo un territorio aislado puede desempeñar un papel desproporcionadamente grande en la estrategia militar y de vigilancia. La combinación de ubicación, tamaño y condiciones naturales convierte a Hans en un ejemplo perfecto de cómo la geografía y la política se entrelazan en un conflicto de larga duración. El valor estratégico de Hans también se refleja en la diplomacia internacional. Aunque el foco principal de la disputa es bilateral, tanto Estados Unidos como otras naciones interesadas en la seguridad en la península coreana observan de cerca la situación. La isla forma parte de la planificación regional de defensa, y cualquier alteración en su control o gestión podría generar repercusiones que afecten los acuerdos de seguridad, el despliegue de fuerzas y la estabilidad económica en la región. Esto subraya cómo un territorio aparentemente pequeño y sin población civil puede tener un peso significativo en la geopolítica global y en las decisiones estratégicas de actores internacionales. Por otro lado, la isla de Hans también tiene un papel simbólico importante. Representa la persistencia de la soberanía surcoreana y la capacidad de resistir presiones externas, y se ha convertido en un símbolo de vigilancia y control en una de las zonas más militarizadas y tensas del mundo. Su estatus como territorio en disputa refleja la realidad de muchos lugares en el planeta donde la geografía, la historia y la política se combinan para convertir un pedazo de tierra aparentemente insignificante en un elemento crucial de poder y seguridad. El desafío logístico de mantener la isla refuerza su importancia estratégica. La rotación constante de personal, la provisión de suministros y la infraestructura necesaria para soportar vigilancia y defensa muestran que, incluso con pocas hectáreas, la planificación militar y la inversión son esenciales. Además, la isla sirve como base de operaciones para ejercicios militares y simulacros que mejoran la capacidad de respuesta frente a incidentes en aguas circundantes, demostrando cómo la geografía puede ser un multiplicador de poder y control. En términos económicos, aunque no hay industria ni población residente, la isla de Hans protege indirectamente áreas pesqueras ricas y rutas comerciales vitales, asegurando que Corea del Sur pueda explotar estos recursos sin interferencias externas. Esto ilustra que la función de una isla en disputa no se limita a lo militar, también puede tener un efecto tangible sobre la economía y los recursos naturales, reforzando su relevancia estratégica a pesar de su tamaño reducido. La vigilancia y la defensa constante de Hans son testimonio de cómo los estados modernos priorizan territorios clave en función de su ubicación y valor estratégico. Cada decisión sobre patrullas, infraestructura militar y monitoreo marítimo está directamente relacionada con la necesidad de mantener la soberanía y prevenir conflictos, subrayando la conexión entre geografía, política y seguridad. A nivel regional, la isla también sirve como un indicador de estabilidad. Cualquier movimiento significativo por parte de Corea del Norte o cambios en el estatus de la isla serían inmediatamente interpretados como señales de tensión o cooperación en la península. Finalmente, Hans demuestra que la geografía estratégica no depende del tamaño o población de un territorio, sino de su ubicación, de los recursos que protege y de su papel en la seguridad y el equilibrio de poder de una región. Aunque pequeña y militarizada, esta isla influye directamente en decisiones de defensa, vigilancia marítima y diplomacia internacional, consolidando su posición como un territorio cuya importancia supera ampliamente su extensión física. La isla de Hans sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo un pedazo de tierra aislado puede convertirse en un actor clave en la política, la seguridad y la economía de una región, y su relevancia continuará siendo observada por analistas, gobiernos y actores internacionales durante décadas.
Las disputas sobre islas y territorios estratégicos muestran que, en geopolítica, el tamaño físico de un territorio no determina su importancia. Aunque algunas islas pueden ser pequeñas, aisladas o incluso deshabitadas, su control puede afectar la seguridad, la economía y la diplomacia a nivel regional e incluso global. La ubicación geográfica se convierte en un multiplicador de poder. Quien controla rutas marítimas, accesos a recursos naturales o puntos de vigilancia estratégica posee una ventaja significativa en términos militares y comerciales. Estos territorios también reflejan la historia y la cultura de los países involucrados, pues muchas reclamaciones se sustentan en antecedentes históricos y simbólicos, lo que convierte cada disputa en un fenómeno complejo que va más allá de lo meramente físico. El valor de estas islas y territorios se extiende a múltiples ámbitos. Por un lado, permiten el monitoreo y control de rutas marítimas y aéreas, lo que es esencial para la defensa y la proyección de fuerza. Por otro, garantizan acceso a recursos naturales como pesca, minerales, petróleo y gas, cuyo control puede generar ventajas económicas significativas. Además, estos lugares funcionan como símbolos de soberanía y orgullo nacional, consolidando la identidad de un país y reforzando su posición en negociaciones internacionales. A pesar de su relevancia, mantener el control de estos territorios requiere inversión constante, infraestructura adecuada y planificación estratégica. La combinación de geografía, historia y política convierte a estas islas en piezas clave de un tablero global donde las decisiones locales pueden tener consecuencias internacionales. En este contexto, entender la importancia de cada territorio estratégico permite comprender mejor las dinámicas de poder, seguridad y economía que influyen en la estabilidad y la política mundial, recordando que incluso el pedazo de tierra más remoto puede cambiar el rumbo de relaciones internacionales. Comparte este video con alguien que ame la historia y la geografía, y ayúdanos a mostrar que incluso los territorios más pequeños pueden tener un impacto enorme en el mundo.